Bienvenidos, estamos en nuestro segundo programa de Testimonios de Vida y hoy tenemos a una invitada súper especial para nosotros, para nuestra amada iglesia, Pan de Vida Martínez de la Torre. Está con nosotros nuestra querida hermana Cecilia Monge González. Le damos la bienvenida a este segundo programa, casi estrenando. Hoy nos viene a contar su testimonio para la gloria de Dios, para todos los que nos van a ver. Será edificante el testimonio de nuestra hermana. Vamos a darle la bienvenida en esta tarde. Gracias. Bienvenida, hermana. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por invitarme. Hermana, vamos a iniciar con las preguntas. Adelante. ¿Cómo conoce a Cristo? ¿Cómo llega a Cristo en su vida? Pues como hay un canto que dice como una medicina, como el sol en un día de invierno, así es el canto. Todavía no terminaba el invierno, era marzo, y me pasó como la mujer samaritana, porque yo trabajaba y en las mañanas salía por mi desayuno para dejar desayunado en casa y irme a trabajar. Entonces esa mañana yo salí con mi plato a buscar las tradicionales picadas allá en Veracruz, porque allá fue donde lo conocí. Y al abrir la puerta del departamento donde yo vivía, era un condominio de Infonavit y yo vivía en medio. Entonces, al abrir la puerta, salir con mi plato para ir por las picadas, así como la mujer samaritana iba por el agua al pozo, ¿no? Venía bajando una anciana, pues no muy anciana, pero había ido a visitar a su mamá que estaba enferma, y ella oyó que yo tenía unos cantos de cristianos, porque pues mi familia era cristiana y me habían prestado un cassette. Y cuando yo me sentía triste, me sentía mal, yo lo ponía. Entonces ella oyó y bajó, porque quiso ver quién vivía ahí, y al verla yo me dice: aquí están alabando al Padre, así con un gozo. Y le digo: sí, pero, o sea, no, como queriendo decir, pero yo no soy cristiana, ¿no? Entonces, se recargó así en la bardita que había ahí y me abraza, me echa el brazo y me dice: Cristo te ama. Y yo sentí algo tan hermoso con solamente esas palabras que me dijo, con esa sonrisa: Cristo te ama, que yo sentí que se me desvanecía el corazón. Y luego me dijo, solo fueron unas palabras, una invitación. Me dijo: hay un lugar donde hay jóvenes como tú. Bueno, en ese tiempo todavía me veía joven, no tenía 34 años, pero como era comeaños, pues me veía ahí como de unos 20. Entonces me dice: ahí en ese lugar, hay un lugar, dice, donde asisten jóvenes como tú, dice, que alaban al Padre. ¿Te gustaría ir? Yo no me acuerdo si me dio la dirección, si me dijo dónde era, yo no me acuerdo, como que cuando me dijo Cristo te ama, como que me envolví en algo especial. Ya lo demás no le puse mucha atención. Y la cosa es que a partir de ese día yo me sentí diferente. Tan solo con esas palabras yo me sentí diferente. Yo empecé a tener una actitud como de alguien muy enamorado de una persona que yo sabía que me amaba. Entonces yo no me congregué enseguida. Pasaron un poquito más de un mes
Yo en mi casa yo ponía los cantos, pero ya yo los sentía de una manera diferente. Yo quería que otras personas los oyeran igual que yo. Yo quería que otras personas sintieran lo que yo estaba sintiendo, que tenía ganas de decirlo, de hablarlo, de sacar lo que yo estaba sintiendo en mi corazón. Y era algo muy, muy hermoso. Ya como al mes y días, pues yo llegué a esa congregación. Yo no me acuerdo ni cómo llegué, no sé si agarré. Yo no sabía andar en camiones, a pesar de que tenía algún tiempo ya en Veracruz, pero no sabía andar en camiones, no sabía las direcciones, yo no sé cómo llegué a la congregación. El caso es que cuando me di cuenta, un domingo ya estaba ahí ansiosa esperando oír la palabra, que pues fue algo que cuando yo oí las alabanzas, que eran diferentes a las que yo oía en mi casa, y la palabra de Dios, ya nunca quise alejarme, despegarme de lo que era, de lo nuevo que estaba conociendo. Pero dentro de todo eso, aparentemente perfecto, había algo en su casa que... Sí, obviamente. Yo en ese departamento vivía con una persona. Mi vida no era nada agradable. Lo que yo vivía, en mi corazón había amargura, tenía baja autoestima, estaba enferma físicamente. Todo lo que yo vivía, decepción, frustración, abandono, eso de vivir con alguien a la vez sentirte solo, como peor que como si estuvieras solo. Es peor cuando tú vives con alguien y vives una vida que no es lo que tú esperabas, algo que realmente es decepcionante, pues te sientes peor. Como al menos cuando estás solo, tienes la esperanza, esperas siempre vivir una situación mejor, ¿no? Pero en este caso, pues todo eso que yo vivía me había traído consecuencias en mi salud, en mi estómago, en mi corazón, porque sufría taquicardias, insomnio, una enfermedad en mi cuerpo, una enfermedad que había sido tratada, pero que por esos días amenazaba con presentarse de nuevo, y era una de las más grandes preocupaciones que en esos días yo cargaba. Era algo que me hacía sentir muy triste, porque había sufrido mucho con eso, y realmente esa mañana que yo conocí a Cristo fue como un despertar, como si todo eso lo hubiera estado viviendo en un sueño y hubiera despertado a algo real, a algo maravilloso. De hecho, cuando, yo no me acuerdo, al otro día me parece, en esa misma semana, no sé, pero fue pronto que yo me metí a bañar, y bañándome Dios me sanó de esa, me quitó totalmente, me limpió de esa amenaza que tenía en mi cuerpo, que estaba en mi mente torturándome de que iba a volver, y quedé totalmente libre, y eso iba aumentando mi amor y mi agradecimiento por el Señor. Entonces, yo cuando me empecé a congregar, ahí en ese lugar daban unos boletines,
Entonces yo el boletín lo tenía en el buró de la cama, porque lo leía detenidamente. Entonces, cuando esa persona con la que yo vivía volvió, porque cuando yo llegué a su casa, obviamente no estábamos casados, solamente estábamos en unión libre. Yo había tenido que acudir a esa solución ante un problema que se me presentó en la pensión donde yo vivía. Entonces fue como tomar una solución pronta, ¿no? Que necesitaba. Y a él le acababan de dar ese departamento, prácticamente estaba nuevo, y llegué a vivir ahí con él. Entonces desde la primera noche que yo llegué, él no se presentó a dormir. O sea, yo me quedé sola ahí. Y pues a partir de ahí fue como te decía antes, hermana, una vida frustrante, una vida que no era en absoluto para nada lo que yo pensé que iba a ser, ¿no? Porque yo buscaba llenar un vacío en mi corazón. Yo buscaba tener a alguien con quien compartir mi vida, alguien que me amara, que me diera ternura, que me diera las cosas de las cuales yo estaba necesitada. Entonces, pues no sucedió así. Las cosas fueron empeorando. Al cabo de unos 4 meses que yo estaba viviendo ahí, buscó trabajo fuera y se fue a trabajar fuera, y yo me quedé. Yo siempre trabajé, siempre estaba trabajando. Entonces yo trabajando y él fuera, y cuando yo llegaba por las noches a la casa, pues estaba sola, y casi siempre estaba sola. Cuando él llegaba, llegaba cansado de los varios días de trabajo, siempre tenía sueño, no llevaba dinero. y era algo que pues en nada me solucionaba mi vida, ¿no? Entonces, bueno, cuando conozco a Cristo, y de las veces que él volvió a casa y ve el boletín ese, una mañana se levanta y ve el boletín y le ve que ahí decía pues de dónde provenía, y dice: ¿tú estás yendo ahí? Le digo: sí. Y lo dijo así molesto. Entonces se levantó, se metió al baño y ya no dijo nada, pero cambió su actitud. Entonces después fue que me enfrentó, que me dijo que dejara yo de ir a ese lugar. Él no estaba de acuerdo. No, que no quería que fuera, que no quería que siguiera yendo a ese lugar. Y yo le dije que yo había encontrado algo hermoso, algo que yo estaba experimentando, cosas hermosas ahí en ese lugar. Y él me dijo que no quería que fuera. Me dijo que escogiera entre eso y él. Entonces pues yo ya tenía una fuerza que antes no tenía una actitud que antes, de valor que antes no tenía, porque yo muchas veces pensé dejarlo. Muchas veces yo no quería esa situación, no me sentía bien porque no era una esposa. Yo lo que deseaba, mi anhelo pues era tener el lugar de esposa, pero a él no le interesaba. Yo cuando se lo planteaba, cuando le decía, me contestaba con evasivas o simple y sencillamente lo tomaba a juego. Entonces a mí me hacía sentir, no se lo demostraba, pero yo me sentía mal. Entonces cuando él me dice: escoge entre
eso y yo dije, pues no tengo ni siquiera que pensarlo porque de ti no he recibido nada de lo que yo estoy recibiendo ahora, de lo que yo tengo ahora. Yo tenía un valor que yo misma me asombré de ese valor, porque antes yo pensaba que si él me dejaba, que me iba a morir, que iba a ir a un hospital porque yo me iba a poner muy mal. Yo hasta me llegué a imaginar abandonada en la calle. Bueno, de verdad que Satanás es alguien que te engaña tus sentidos. Yo sé que muchas mujeres viven situaciones así, que piensan que la relación que tienen, si la llegan a terminar, a dejar, que no hay algo mejor, pues que ya se tienen que conformar con lo que viven, con lo que están recibiendo. Y realmente yo un día oí al pastor que dijo que un perro ruñe un hueso hasta que tú no vas y le avientas un bistec. Y dije yo, Dios mío, pero qué comparación, pero es verdad. Digo, es verdad. Yo estaba ruñendo un hueso y no sabía que había bisteces para saciarme, ¿no? Entonces dije, no, pues no tengo que siquiera pensar qué escoger. Y a partir me dijo, todo te hubiera perdonado menos esto. Entonces dije yo, pues, ¿qué estoy haciendo de mal, no? A partir de entonces su actitud cambió totalmente para conmigo, totalmente. Fue una indiferencia hacia mí, como si yo le hubiera hecho la peor de las traiciones o cosas, no sé, malas, que ya no me dirigía la palabra para nada cuando iba. Ya no me dejaba entrar al cuarto a dormir ahí. Si llegaba primero, antes que yo llegara de mi trabajo, se metía al cuarto y si yo tocaba ni me contestaba. Yo tenía que dormir en un cuarto donde no había nada, donde no había cama, o si no me quedaba en el sillón, en la sala. Pero como no quería que me viera cuando él salía temprano, pues, o cuando saliera al baño, pues mejor prefería quedarme en el cuarto así, aunque estuviera vacío, ¿no? Y así yo pensaba que iba a cambiar de actitud. Yo le lavaba la ropa, le alistaba sus uniformes, le hacía comida. Trataba de que cuando yo me fuera al trabajo le quedara la comida preparada, pero cuando yo llegaba, la comida estaba sin tocar, todo, no comía, se iba a comer por allá. Y así su actitud no cambió, con esa indiferencia y pues sí me dolía, la verdad, porque pues era una persona con la que yo había, aunque pues no totalmente, porque él siempre trabajando fuera, pero pues que había convivido, ¿no? Ya hacía varios años. Entonces yo asistía a un grupo que ahora se llaman células, pero en ese tiempo se llamaban grupos familiares. Entonces yo asistía ahí y los sábados, y yo pedía a mi líder que orara por él, yo pedía que las hermanas oraran, yo quería que él se convirtiera, yo quería que él sintiera lo que ella estaba sintiendo, yo quería que él fuera a la iglesia, yo quería que fuera a la célula. Como yo veía y ya sabía que el Señor hacía milagros así, pues yo quería que en mi vida también hiciera un milagro así, ¿no? Yo esperaba ese milagro y pedía que oraran para que sucediera. Pero el tiempo pasaba y pues no pasaba nada de eso. Entonces yo seguía adelante en la iglesia, en la oración de la noche, en la oración de la madrugada, en los domingos, en el grupo familiar, en todo yo quería estar, en todo. Yo era insaciable, yo quería beberme todo lo que
lo que el Señor me ofrecía. Y así llegó el tiempo en que dijeron que los que se quisieran bautizar, que tomaran el estudio, y yo también ahí me metí. Tenía poco tiempo, pero yo me quería bautizar. Entonces, habían pasado apenas unos meses de que yo me había convertido, y el pastor habló conmigo y entonces me dijo, mira, si quieres que te bautice, sí te puedo bautizar, aunque tienes poco tiempo, pero con la persona que vives no tienes que tener más relaciones, si no se casa contigo. Y yo ni siquiera lo pensé, no me importaba, digo, sí, no estás haciendo un compromiso conmigo, lo estás haciendo con Dios. Y sí, yo estaba consciente de eso y acepté y me bauticé, y él siguió con la misma actitud. Y después de un tiempo agarró su maleta, un día agarró su maleta, empezó a empacar su ropa, y desde la ventana yo vi cómo se marchó. Y yo sentí una punzada en mi corazón todavía, porque yo sabía que era algo que se estaba arrancando, ¿no? Que Dios me estaba arrancando algo que no iba a ser como yo pensaba o como yo quería que fuera, ¿no? Dios siempre tiene sus planes, y Dios nunca actúa igual en todas las personas, y tenemos que estar conscientes de que Él ve lo que nosotros no vemos, y de que Él sabe lo que nosotros no sabemos, y Él sabe lo que tiene más adelante. Entonces, ya ahí no terminó todo ahí, porque él después volvió para decirme que iba a vender el departamento, que iba a vender el departamento, que me iba a dar la mitad, y que la mitad iba a ser para él, y que buscara un lugar donde rentar. Yo nunca había rentado más que unos meses que en esa pensión donde yo había estado, cuando me fui a vivir ahí con él. Y a mí se me hacía tan difícil buscar, y yo hacía cuentas y pensaba y decía, no me va a alcanzar mi sueldo, no voy a poder, ¿cómo le voy a hacer? Y yo sí buscaba una renta, pero como con los deseos de no, como el que busca trabajo, dicen que con el deseo de no encontrar, ¿no? Buscaba una renta, pero a la vez quería que no encontrarla, ¿no? Porque en ese lugar yo había conocido a Cristo, en ese lugar yo lo tenía tan bien acondicionado. Las personas que entraban ahí decían, qué lugar tan acogedor, tan bonito. Ahí había tenido célula ya. Yo no quería irme de ahí. Y así a la vez buscaba dónde irme, pero a la vez no quería. Entonces pasó el tiempo. La hermanita que me había presentado a Cristo esa mañana, ella me había dicho, porque sabía mi caso, y me había dicho, si quieres vete a una casa que mi hija dejó ahí atrás donde yo vivo. Mi hija se fue al norte, y si quieres, pues ahí no te falta nada, la dejó amueblada y todo. Pero yo no quería, quería tener mis cosas, yo quería quería seguir teniendo mi espacio y todo. Entonces, una noche, él regresó. Ya había regresado un día, regresó para pedirme que volviera con él. Y yo le dije, ¿en qué condiciones? No, pues así como estábamos. Así, igual, sin casarnos. ¿Sí? Ni loca. Entonces, se fue muy enojado. Y al poco tiempo
una noche regresó muy noche. Yo ya estaba acostada y me levanté. No recuerdo si él traía llaves o yo le abrí, no recuerdo. Pero la cosa es que entró como un energúmeno, entró furioso y me dijo que ya me había dado suficiente tiempo, que me tenía que ir de ahí, en ese momento me tenía que ir. Y entonces dijo, y ahora voy a vender el departamento y no te voy a dar nada, a ver cómo le haces. Y empezó a ese lugarcito tan bello, tan hermoso, que tanto me gustaba estar ahí, disfrutar, había disfrutado con el Señor ese primer tiempo, creo que había sido un año. Empezó a ser destrozado. Empezó a desconectar el refrigerador, la televisión, a sacar los trastes de la estufa. Empezó y que me fuera en esos momentos. Empezó a hacer un desastre y entonces yo tuve que salir. Eran las 12 de la noche y tuve que salir de esa casa. Antes, el día que había ido para proponerme que volviéramos, me había pagado un dinero que yo le cobré porque me debía. Y yo no sé cómo me dio por cuando yo oí que estaban abriendo la puerta o que tocaban, agarré ese dinero y me lo metí acá, nada más eso. Y cuando él me dijo que me fuera, estaba destrozando la casa, el lugar. Yo me salí y pues yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo no tenía familia allá, casi no conocía todavía hermanos, pero me acordé de unos hermanos que vivían ahí cerca en otra colonia y pues yo aventurándome entre los perros y todo, me fui a verlos. Yo no les dije que me dieran asilo, sino yo les dije, así como yo me sentía con el corazón que me latía fuerte, yo les dije que oraran por mí. Ellos ya estaban acostados con sus hijos. Y dijo, ¿y qué quiere que oremos? Digo, pues es que está desbaratando la casa, ya me echó. ¿Y de quién son las cosas? Digo, pues unas son mías y otras son de él. Las que son de él dice que se las va a llevar. Dice, pues ni modo, hermana, pues se las tiene que llevar, pues son de él. Y ya, ellos pues tenían que seguir durmiendo, iban a trabajar y yo me fui y tenía que regresar por ahí mismo, por esa calle. Y yo nada más miré hacia arriba, hacia el departamento y vi que cómo seguía y acarreaba las cosas y las metía en la camioneta que había llevado. Y ya yo subí por la calle por donde yo daba hacia el departamento, hacia arriba, y subí sin saber qué hacer a esa hora. Casi iban a dar la 1 de la mañana, sin nada. Yo no tenía nada más que lo que había metido aquí, ¿no? Y decía yo, pues ¿a dónde voy? Yo ni siquiera sé andar en Veracruz, siempre de mi trabajo a la casa, y la casa al trabajo, a comprar las cosas que necesitara, y eso no era así de andar. Y me acordé de la hermana que me dijo, de la hermanita que me había presentado a Cristo y que me había dicho que yo me fuera a la casa de su hija. Y me pareció que era la única solución en ese momento, aunque no quería, pero pues tomé un taxi y me llevó a la casa de ella. Y ya cuando llegué allá, la hermana me abrazó, me hizo un té caliente, me acostó en la cama de su hija, me prendió el ventilador, algo muy, muy hermoso, ¿no? Que dice la palabra de Dios, aunque tu padre y tu madre te dejaran con todo, Jehová te recogerá. Y en esos momentos, quien yo pensaba que había sido alguien que nunca me iba a hacer algo así, ¿no? Nunca te esperas algo
así de esa manera. Y pues ya ahí me quedé por un tiempo. Después la hermana me acompañó a sacar las cosas que eran mías. Al otro día me acompañó a sacar las cosas que eran mías de ahí, de ese departamento, y a decirle adiós para siempre. Y ahí es cuando... Ahí se cierra una etapa de mi vida, sí. Poquito antes de que sucediera eso, yo ya no trabajaba en el trabajo que yo tenía. Había empezado a tener descensos, había empezado desde que me convertí ya no me trataban igual, me empezaron a bajar de puesto. Antes no era igual como ahora, en ese tiempo todavía no era igual como ahora, que cualquiera es cristiano, cualquiera puedes hablar de Cristo con más libertad. Es un poco diferente. En ese tiempo todavía como que estaba más cerrado todo, ¿no? Eras cristiano y de repente te empezaban así a mirar feo, a hacer a un lado. Entonces, después de que yo en mi trabajo había sido la preferida, de que había sido la de más confianza, había sido la de que cuando mi patrón se iba me dejaba todo el control del negocio, había sido la que llamaban un grupo de empleados para que los llevara a cenar a un lugar, y ahí iba yo también. O sea, yo era la primera, ¿no? No, todo eso se terminó, todo eso fue menguando hasta que me mandaron a un lugarcito allá donde tenía hasta que trapear, lavar el baño y hacer cosas que antes no hacía. Entonces, al tiempo, Dios me hizo comprender que también esa etapa estaba terminando, que ya no era mi lugar ahí. Entonces, con todo el dolor de mi corazón tuve que renunciar, y esa etapa también se cerró. Con la pequeña liquidación que me dieron, injusta. Yo digo injusta porque pues después de lo que según yo era, ¿no? En mi trabajo. No decía que ellos, porque para ellos era siempre lo que me alababan, ¿no? No yo. Entonces, pues una liquidación injusta, y con eso, pues yo vi lo que iba a hacer, empecé a buscar, a ver qué hacer. Un día encontré ahí por entre los mercados de Hidalgo y el de Unidad Veracruzana, por ahí encontré un puestecito de esos que había en la calle, ¿no? Y en las banquetas, y ahí trabajaban unos hermanos también que eran comerciantes, y yo les pregunté, ¿y ese puestecito que está ahí no está ocupado? Y me dicen, no conoce a la persona, los dueños. No, pues sí. Y ya me dieron la dirección, y fui a ver la persona, y me lo traspasó, y entonces ahí yo puse mi puesto de ropa, y con eso yo iba sosteniéndome con ese puesto de ropa. Pero fue una gran bendición ese puesto ahí, porque yo tenía tiempo de leer la palabra, de leer la Biblia. Yo llegaba, oraba, tendía mi puesto, me sentaba a leer, porque yo era algo que leer la Biblia me deleitaba. Yo quería terminármela, y ahí lo hacía, ahí podía hacerlo con toda libertad. ¿Y qué le pasó a ese puestecito? Solamente tuve la dicha de estar de menos de un año, 2 años, como 2 años, porque
Pues de ahí fue la explosión, el gran incendio que hubo ahí en ese lugar entre esos mercados. Y a pesar de que a mi puesto, gracias a Dios, no le llegó el fuego así, solo chispas, pero pues ya no tuvimos la oportunidad de estar ahí. Los comerciantes que estábamos en todo ese derredor nos quitaron de ahí una vez. Yo he visto muchos destrozos en mi vida, ¿no? Porque después del incendio, en donde yo sentí que como en Sodoma y Gomorra un ángel sacó a Lot de ahí, de ese lugar que se estaba quemando. Así yo sentí que me sacaban de ese lugar cuando estaba todo en llamas, que me sacaban por un lugar por donde no debía de ir, porque si yo seguía esa calle derecho, era un desastre que yo no volteé a ver, pero había gritos, había lamentos, había lloriqueos. Bueno, era un caos. Entonces yo salí por un callejón que era contrario a la calle donde estaba pasando todo eso, y llegué a esa plaza. Ahí estábamos unas pocas de personas, todas llenas de miedo y de terror, y empezaron a decir también que de ahí no saliéramos porque había solventes y que era peligroso. Entonces de ahí salí, rodeé un poco y llegué a mi casa, a un pequeño cuarto donde yo vivía. Para eso ya no vivía ya en la casa de la hermana, ya me habían pedido el lugar, esa etapa se había terminado, y vivía en un pequeño cuarto, en una cuartería cerca de donde fue el incendio, como a 1.5 cuadras, pero de ahí podía ver cómo estaba, podía ver. No paré hasta que llegué allá, y entonces fue que volteé hacia atrás, como quien dice, y vi las lenguas de fuego, pero tremendas, que estaban en todo ese lugar, y ya llegaron los bomberos a apagar, a auxiliar, acordonaron el lugar y todo eso. Entonces, a los que nos quedó mercancía ahí, avisaron que fuéramos a sacar la mercancía porque iban a botar todo eso. Entonces yo con sacrificios había levantado el puesto para hacerlo bien. Le había puesto una cortinita, porque como a mí me encantaba estar en todas las cosas de Dios, entonces cuando ya se estaba llegando la hora, yo lo que hacía nada más bajaba la cortina, le ponía su candadito y ¡pum!, me iba. Entonces en esa madrugada yo vi cuando llegaron unas grúas y empezaron a destrozar todo, así como destrozaron mi casa donde yo vivía. Empezaron a pasar sobre los puestos, se oía nada más el crujidero. Vi cómo aplastaron mi puesto, quedó destrozado todo eso, y se acabó también. Cerró esa etapa. Se empezaban a cerrar las etapas, los ciclos en su vida, pero Dios me llevaba hacia algo, ¿no? Pero también había una ilusión ahí adentro de su corazón. Oh, esa ilusión estaba desde que yo vivía con esta persona, ¿no? Que era el casarme. Siempre fue un sueño. Yo creo que es el sueño, pues, de casi todas las mujeres, ¿no? Es un sueño en tener una familia, un esposo, alguien que te respete, que te honre, que esté contigo, que pues como debe de ser. Y ese sueño que no se me cumplió, ese anhelo que no se me cumplió con esta persona, porque no era quien Dios tenía destinado para eso, pero pues yo siempre tenía ese anhelo en mi corazón. Entonces llegaba alguien
a mi vida, a querer tener una amistad o acercarse a mí. Y yo me ilusionaba y yo pensaba, esta es la persona que Dios está mandando, este es, ¿no? Y yo creo que para los solteros y las solteras del pueblo de Dios, yo creo que a muchos les llega a pasar, no creo que haya sido la única, ¿no? De decir y hasta ilusionarte y dar rienda a tu sueño, ¿no? De decir, no, pues este es el que Dios me está mandando. Después de un tiempo tú te das cuenta, conforme van pasando pues cosas, como que no, como que esa no era la persona, ¿no? Y pues en mi caso yo lo que hacía, cuando ya veía como que no, como que este no es, yo oraba y decía al Señor, Señor, no querían salir las palabras de mi boca, pero al fin salían y decía, Señor, que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad y no la mía. Y ¡prum! Haz de cuenta que era una burbuja de jabón y se deshacía. Se deshacía todo y pasaba un tiempo y otra vez. Dice, este sí ha de ser. Este es el bueno. Este es el bueno. Y pues resultaba que tampoco hacía mi oración y tampoco. Y así transcurrieron los años. Así transcurrieron 20 años. Se pasó el tiempo. Yo buscando sin descanso el Señor, sirviéndole, porque a mí me encantó servirle desde un principio, desde que era niña espiritual. Yo no me esperé en la banca a crecer, no me esperé a prepararme, no me esperé, no. Yo veía a las personas que subían con mi líder allá arriba en un lugar que había en la iglesia y yo le pregunté, le digo, ¿y qué suben a esas personas, esos hermanos a hacer allá? Dice, pues allá el pastor da unas clases y prepara a los líderes para que den el estudio también al que tú vas ¿cómo te dije que se llamaba? Reuniones familiares, ¿no? Ajá. Le digo, pues yo quiero ir, no podré asistir. Y me dice, sí, dile al pastor. Y entonces, pues no puso objeción el pastor y empecé a tomar mis clases de líder siendo niña espiritual. Y empecé en poco tiempo a hacerme cargo de células, me mandaban a dar consejerías a las colonias, así fue que empecé a conocer Veracruz, dando consejerías en diferentes colonias. A veces, casi siempre tenía que ir de noche porque las personas trabajaban y pues yo también trabajaba. Me enfrentaba a un peligro al que siempre yo le huía, ¿no? Los perros. Hay veces que tenía que ir a colonias donde entraba más o menos con luz del día, pero tenía que salir de noche. Y ese era mi terror. Los perros de las colonias, pero no importaba porque era algo que a mí me agradaba hacer. Siempre yo había soñado con ser, a mí me hubiera gustado estudiar, entonces yo tenía la ilusión de ser psicóloga o de ser maestra o de ser cosas que Dios me estaba realizando, me estaba haciendo realidad, pero en su trabajo, ¿no? En la iglesia. En la iglesia, sí, era un trabajo que me gustaba hacer, pero pues así pasó el tiempo, pasaron los años, hasta que hubo un tiempo en que yo ya no quise más equivocarme y dije, Señor, ya no me quiero casar, ya entrego ese sueño en tus manos.
si lo tengo yo aquí, pues va a seguir mi corazón ilusionándose, ¿no? Y ya no quiero pasar por cosas que he pasado. Entonces, le entrego ese sueño a ti. No importa que no se me cumpla, yo te seguiré sirviendo con el mismo amor, igual, porque te amo mucho y me voy a dedicar a tu obra y a ti. Pero le da una sorpresa. Dios es un padre bueno, en gran manera. Él sabe que si a nosotros nos deja escoger, no vamos a escoger lo que necesitamos, vamos a escoger lo que queremos. Porque ahí Él me mostró que tenía que regresar a mi tierra. A la ciudad de las naranjas y limones. A Martínez de la Torre City. Porque aquí se encontraba el idóneo. Vamos a hablar de cómo conoce a... Bueno, sucede que ingresan a un grupo muy especial de la iglesia. ¿Estaba usted en el grupo Esther? Sí, unos pastores muy amados, a los cuales no fue en esa iglesia donde yo conocí a Cristo, pero ellos posteriormente se hicieron pastores y ellos me han amado mucho y yo a ellos, y ellos me integraron a un grupo llamado Esther, un grupo de mujeres, donde ahí hicieron una lista de hermanas solteras y dijeron que las que quisieran casarse, que iban a orar por ellas. Y yo dije, no, yo no. Como ya había dicho el Señor que ya mi sueño ya se lo había entregado, ya había renunciado, ya, como dije yo ahí, que ya me había conformado. Yo ya me conformé. Entonces, pero si quieren, no, me pusieron al último de esa lista. Y resulta que funcionó la oración. Dice que los últimos serán los primeros. Sí, ahí de verdad que así fue. Así fue porque al cabo de un tiempo, de que las hermanas estaban orando, bueno, de que oraban, los pastores también, todos orábamos. Y resulta que fui la primera. Sí, ¿Cómo conoce al hermano Javier? Yo aquí quiero que todos los que van a ver este video, este testimonio, yo quiero que escuchen bien porque el Señor te sorprende. Sí, de verdad que sí. En cualquier lugar. Así que las hermanas que estén solteras, que estén anhelando casarse, que esperen en el Señor, pero que también vean y observen a dónde el Señor las envía, porque aquí está interesante. ¿Dónde conoce al hermano Javier? Realmente sí está interesante porque, bueno, yo acá llegué aquí le dicen templos evangélicos, ¿no? Yo allá conocí al Señor en una iglesia cristiana de las que dicen moderna. A mí no me interesa de que moderna o templo evangélico, pero el Señor se manifiesta de todo, es cuestión de que tú abras tu corazón, ¿no? Entonces yo asistía a un templo evangélico ahí mismo en mi comunidad y decía yo, pues aquí menos voy a conocer a alguien, pues mira cuántos son. Yo si en aquella iglesia que era grande no conocía a nadie, o sea, nunca se hizo realidad nada, pues si aquí que hay 2, 3 y que casados y otros chamacos y eso, pues no. Decía no pensaba, ¿no? Entonces, pues como tú dices, ¿no? Dios nos sorprende, no tenemos que dejarnos llevar por lo que vean nuestros ojos, porque Dios sabe cómo lo hace y de dónde lo hace. Pues a mi esposo lo trajo de lejos y ni siquiera pertenecía a
congregación. Entonces una vez, un 24 de diciembre, le avisan a mi mamá que se murió el esposo de una hermana muy querida de ella, y tal vez por lo mismo ella se puso un poco mal y no pudo ir al velorio. Entonces yo no quise ir de noche, pero le digo, al otro día, madre, yo te voy a representar ahí en ese velorio, aunque sea un ratito, porque yo quería preparar la cena del 24. Entonces digo, aunque sea un ratito, pues voy y hago acto de presencia, le digo a la hermana que mi madre no pudo ir y me regreso, porque mi prima me iba a ayudar a hacer el lomo al horno. Entonces llego allá y resulta de que ya se iban a llevar nomás me siento y ya se iban a llevar al difunto al cementerio. Y dije, sálganse porque nos vamos a acomodar allá en los carros para irnos al panteón. Y yo no quería ir al panteón porque digo, ahora me voy a tardar más. Entonces, y ese lomo me espera. Sí, yo quería ir al lomo. Entonces, me salgo también y había un solazo, aunque era 24 de diciembre, pero era un 24 de diciembre del 2006, me parece. Entonces, me salgo y me paro ahí a un lado de la banqueta y me estaba calcinando, ¿no?, con el solazo, y oigo que una voz me dice, por atrás de mí, me dice, hazte para acá la sombra. Y ya volteo y veo a alguien ahí parado, ¿no?, abajo de un arbolito. Entonces digo, ay, mira, sea una sombrita. Ya me hice tantito para allá, pero yo no le dirigí la palabra, pues si no lo conocía. Entonces ya las personas iban y se metían, vénganse para acá y vénganse para acá, y a hermanos, hermanas acá. Y digo, ay, ya se están metiendo todos, y no me dicen nada, yo me voy para mi casa. Entonces ya casi al último, él mismo me dice, mire, vente para acá, nos vamos en aquella camioneta. Y pues ya, ni modo. Ya me tocó ir al panteón y ya nos vamos en esa camioneta, y yo veo que llevaba mucha plática con el que iba manejando, y la camioneta iba llena, pero yo no sabía que pues era su familia, que era el que iba manejando era su hermano, iban a las grandes pláticas. Yo no sabía porque casi no conocía a nadie. Y pues ya llegamos al panteón y nos bajamos todos. Yo ya no lo volví a ver, porque él no se metió al panteón. No se metió, le daban asco las veladoras y el olor de las flores y los veladoras y todo eso. Le provocaba náuseas y no entró, se quedó allá en la camioneta. ¿Esto se lo dijo después? Eso me lo dijo después, sí, obviamente. Bueno, y pasan 15 días y ¿quién llega a su casa? Pasan 15 días y yo ya no me acuerdo ya pasó Navidad, ya ya se comió el lomo, ya todo ya aquello había pasado. Todo aquello había pasado. Fue algo sin importancia para mí, ¿no? Entonces pasan 15 días y llegan a la casa las hermanas del concilio, le llaman ahí, ¿no?, de esa congregación a donde asistía la mamá de él. Y veo que llega él con ellas, con las hermanas. Y yo sí me acordaba de su cara y digo, ¿y qué hace aquí? Y ya resulta que era hijo de una de las hermanas más allegadas de mi madre, ¿no?, de las que conoció los principios de su vida cristiana allá en el templo donde ella asistía. Era otro, no era el mismo donde yo asistía. Y muy acá con las hermanas, ¿no? Digo, mira, nada más, este es el que vi allá. Pero ni por aquí. No le pasaba que...
no era agradable a mi vista, o sea, no era alguien que me agradara, ¿no? Pero él sí se había impactado conmigo. Él sí se había impactado conmigo al verme por primera vez. Y usted así como no se le había olvidado desde que le preguntó a su cuñada que si me conocía y no sé qué. Creo que alguien de quien iba ahí me conocía y le dijo, no, esa es hija de una de las hermanas que van al templo donde va tu mamá. Recopiló información. Pero cuidado con siquiera querer acercarte a ella, porque ella sí es cristiana. Es que en ese tiempo él era chancualeado. Andaba chancualeado, ¿no? Él conoció de la palabra de Dios desde que era niño, pero pues con la vida que llevó, su trabajo, al país donde se fue y todo eso, pues siempre que se quería firmar, dice que siempre se iba abajo y siempre se iba abajo y siempre no. Entonces siempre fue así, chancualeado, y así lo conocí. Pero de ahí, que nos llega la otra semana. Sí, de ahí llegó bueno, no, las hermanas no hacían las visitas muy seguido a las mismas hermanas, pero pues no sé si a lo mejor él las invitó a que volvieran otra vez, y ahí estaban otra vez, y ahí estaba él otra vez. Entonces trató de acercarse a mí, pues como ahí estaba mi familia, y ahí estaba las hermanas y todo. Yo estaba comiendo con mi hermana. Yo tengo mi casita ahí mismo en el terreno de mi mamá, enfrente de la casa de mi mamá, pero yo estaba comiendo en la casa de mi mamá con mi hermana. Entonces él va y entra y se me acerca y me dice, ¿te gustan las galletas? Y le dije, yo comiendo, sí. Entonces se va y ya saca de su carro una caja de galletas, que era unas galletas que había traído de Estados Unidos, de una edición especial, decía ahí, que yo después le decía que me las trajera y ya nunca más las volvieron a sacar. Creo que fueron nada más para enamorarme. Nada más las sacaron especial para ese día. Porque él lo que hizo, pues yo creo que como también veía, no veía la manera de acercarse a mí, entonces en un papelito, chiquito el papelito, escribió su número de teléfono y se lo introdujo ahí en donde pudo, a la pestaña de las galletas, de la caja. Ahí le introdujo su número de teléfono. Así que las hermanas que revisen bien las galletas, todo lo que le den, sí, por si lleva algo. Por si ahí puede ir escondido. ¿Y usted qué dijo cuando vio el pues ya cuando a mí me interesaban las galletas, porque dije, ay, se ven ricas, ¿no? Después, ya cuando se habían ido, digo, vamos a repartir, y abro las galletas y le veo el papelito, ¿no? Y le digo a mi hermana, atrevido le puso aquí el número de teléfono. Y entonces yo luego digo, no es hermano, porque un hermano no hace esto. Allí me empecé a dar cuenta, ¿no? Es así. ¿Quién sabe qué clase de don Juan sea? Entonces es porque tiene mañas. Entonces ya agarré el papelito y lo guardé. Y después de unos días, bueno, ya de ahí ya no fueron, ¿no? Pasaron los días y dije, voy a marcar el número. Era un número de aquí, de local. Y marqué como 2 veces, pero nada. Dije yo, para lo que me interesa. Entonces, después de unos días, llegaron otra vez las hermanas a la visita, pero ya no llegó él. Entonces le dice mi hermana,
a su mamá. Y el güero dice, no, pues ya se fue a su casa, allá a Estados Unidos. Es que él nada más viene por temporadas y temporadas se va para allá. Ah, entonces ahora no las trajo. No, ahora no nos trajo. Bueno, entonces, pero mi mamá que platicaba con mi hermana, con la que ahora es mi suegra, le había dicho de sus ojos, ¿no? Que ella quería unas gotas para echarse en sus ojos y no sé qué. Entonces le dice la hermana, pues mi hijo compró unas gotas allá en Estados Unidos que le quedaron muy bien, le cayeron muy bien a sus ojos. Le voy a decir a Ceci que le hable y que le diga que cuando él venga se las traiga. Y entonces ahí va la hermana, yo estaba en mi casita, y ahí va la hermana y dice, te voy a dar el número de mi hijo de allá de Estados Unidos, dice, para que le hables y le digas que cuando venga le traiga unas gotas a tu mamá. Y entonces dice, a ver, empieza su teléfono a buscarlo, y me dice, a ver, dame un papelito, ya le doy una libretita para que lo apunte, pero ella le marca. Entonces cuando le marca, medio ahí le dice, pero dice, te voy a pasar a Ceci. Entonces ya me lo pasa y ya pues intercambiamos el número para que él me avisara de que de las gotas y no sé qué. Y ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Sí, ahí empezó una amistad, porque él era una persona muy amable, muy respetuosa, muy ay, no sé, pero en su trato, una persona agradable. Pues yo no lo había tratado, yo nomás lo había visto por fuera. Ajá, muy agradable en su trato, muy respetuoso, independientemente de que no era una persona firmada en Cristo, pero pues me cayó bien. Pero ya de ahí pasa el tiempo entre las pláticas y todo, y ya viene la pedida de mano. Sí, pasó no mucho tiempo, porque al igual que yo, él tenía un sueño y él sentía que ese sueño se le iba a cumplir ahora, que lo que él tanto le había pedido a Dios, tanto había anhelado en su vida, estaba a punto de cumplirse, ¿no? Entonces él quiso hacer las cosas bien. Obviamente yo tampoco por eso jamás había, pues como quien dice, no, voy a intentar a lo mejor y me voy a juntar, ¿no? Nunca pasó ni siquiera por mi mente que las veces que yo me ilusioné hacer algo, o sea, de que, ay, pues me voy a juntar a ver si a lo mejor, y si es, pues ya después no, jamás. Entonces, yo quería algo que honrara a Dios, yo quería algo, por eso esperé tanto. Yo quería que se cumpliera un sueño hermoso. Y él también tenía el mismo anhelo. Entonces tratamos, bueno, él que era el responsable de la relación que nació pues que fue muy poco, muy corto el tiempo, ¿no? Que tuvimos una relación de noviazgo, fue muy poco, porque pues él tenía que ir todavía a estar allá en Estados Unidos cada determinado tiempo, y pues casi más estábamos telefónicamente en comunicación. Entonces
Sí, pero él fue a pedir mi mano, llevó a su hermana, llevó a su hermano. Estaba ahí mi mamá, mi hermano, un hermano mío que fue con su esposa también para formalizar. Mi familia que vive ahí en mi casa y pidió mi mano y ahí mismo se fijó una fecha ya para la boda. Yo me sentía así como órale, así como por Dios, ¿no? Porque te digo, así ha sido que el Señor me lleva como diciendo, órale, y órale, yo tomo decisiones por ti, ándale. Porque si a ti te dejo, pues yo quería casarme en diciembre y fue en junio, pues imagínate, medio año. Entonces, fueron solamente unos cuantos meses de relación de noviazgo, muy poco. Y ya, pues se fijó esa fecha y en esa fecha. ¿Y en dónde se casaron? El pastor Manuel no va a querer casarnos porque no hemos tomado las pláticas que él da antes de casar una pareja. No va a querer. Entonces ya con esa esperanza hablo y contesta a su esposa y luego dice, pues le voy a decir, y resulta que al ratito me habla y me dice que sí. Y entonces esa es la confirmación. Sí, digo, pues es de Dios, porque de otra manera no hubiera podido ser así. Y yo, ni modo. Entonces ya me habla él para ver qué es lo que había logrado y ya le dije que sí y pues allá nos fuimos a casar. ¿Y cómo fue esa boda tan esperada? Y yo nunca me imaginé que fuera una boda como la que fue. Realmente yo no sabía dónde iba a ser, yo no sabía qué se hacía, yo no sabía nada. Yo iba casi como ojos cerrados, ¿no? Él me dio dinero para mi vestido, para todo lo que yo necesitara. Pero lo que es el lugar de reunión, lo que fueron los alimentos, lo que fue el arreglo, lo que fue absolutamente todo lo hizo el grupo Esther. Amén. El grupo en el que habían orado por mí, en el que pues en el que yo había dicho que yo no quería casar ya. Todas las hermanas hicieron algo maravilloso, algo hermoso. La boda fue en un lugar donde había pasto, donde había naturaleza, donde estaba un lago al fondo, donde ahí, como fue ya de noche, por el techo estaban las estrellas, había, bueno, se sentía algo tan hermoso en ese lugar. Fue una boda que pues no tengo palabras para describir. Fue algo muy hermoso, muy bello. El Señor la sorprendió. Sí, de verdad que esperar en Él te recompensa. Esperar en Él y recibir lo que Él te quiere dar, no lo que tú agarres y lo que tú quieras. Lo que Él te quiere dar es mucho más. Tú no te puedes imaginar, no tiene comparación con lo que tú puedas llegar a pensar. Pues me conformo con esto, ¿no? No es así. Vale la pena esperar. Sí, de verdad que no importa el tiempo, no importa que tú veas como que parece que ya se me fue
el barco, ya se me fue el tren y ya se me fue el avión y ya se me fue todo. No. Él siempre tiene el control de todo, siempre tiene el control absoluto. Él sabe de dónde va a sacar la persona. A mi esposo lo trajo de muy lejos. Él allá conocía mujeres, conocía otro tipo de personas con las que él pudo también decir, no, pues esta. Pero no, él decía que no llenaba sus expectativas en Dios. Entonces, en el rinconcito donde yo vivo, en ese lugar donde ni a la calle veo casi porque está atrás, en medio, ahí en ese lugarcito, ahí lo llevó. Se lo puso ahí en su casa. Ahí lo llevó. ¿Quién lo llevó? Su mamá. ¿Quién estaba ahí? Mi mamá, mi familia, la familia en Cristo. Entonces, es algo maravilloso, es algo proveniente del corazón de un padre amoroso, bueno, que tiene buenos planes. Y eran planes para los dos. Para los dos, porque Para ambos los te dos. digo que él también tenía sueños que no se le habían cumplido a pesar de la edad que teníamos ambos. Pero aquí es donde, ¿cómo podríamos decir? El Señor los empieza a capacitar a los dos ahora juntos. Yo veía el trabajo del hermano, cómo se esforzaba cuando era la misión ahí en Cañizo. Y se esforzaba mucho cuando también se abrió aquí la iglesia Pan de Vida Martínez. En las subidas estaba, porque el hermano era güero, era blanquito, y los calores de aquí de Martínez son terribles. Y yo veía cómo subía el hermano esa subida, cargando las maderas. El Señor lo utilizó enormemente para su obra. Sí, como te decía al principio de la historia, mi esposo no era una persona así convertida, ¿no? Pero cuando él se casó conmigo, bueno, viniendo un poquito atrás, en esa relación, yo así como en aquel tiempo que el Señor me dijo, y oí cuando Él me dijo, vas a estar contenta hasta que veas el milagro, cuando lo de la casa. Entonces ahora yo oía como él me decía, porque yo decía, no me gusta. Y Él decía, yo te lo voy a transformar. O sea, porque yo veía que no era una persona muy cristiana. Yo nunca he dejado de servir al Señor por su gracia. Él me ha permitido que siempre esté activa en la obra de Dios. En ese tiempo yo tenía en la casa una célula y aparte de las actividades de ahí donde yo asistía, tenía una célula. Entonces, él hasta asistía a veces a la célula. Entonces Dios cumplió lo que Él me confirmó que ese iba a ser mi esposo. Él me lo confirmó y Él dijo, te lo voy a dejar por poco tiempo. Y Él me dijo, yo te lo voy a transformar. Y en verdad que Él lo transformó, lo fue moldeando, lo fue transformando de tal manera que Él se fue involucrando. Aparte de que eso es lo que Él quería, Él siempre le gustaba también trabajar para la obra, pero pues en este tiempo ya no trabajaba, pero siempre por su trabajo, por cosas que se le atravesaban, digo que siempre Él caía. Entonces
Ahora ya no tenía ese pretexto. Ya estaba pensionado, ya no trabajaba, pero sí tenía que seguir asistiendo, tenía que seguir viajando a Estados Unidos por su condición de salud por la cual lo habían pensionado. Él tenía un marcapasos, le habían dado ya 2 infartos anteriormente a la que yo lo conociera. Y tenía que ir constantemente a sus chequeos allá a Estados Unidos. Entonces, pero él estando aquí, él se involucraba en la obra y todo. Incluso ya después, cuando él estaba allá y se congregaba allá, lo ponían a dar la clase dominical. Ya cuando lo vieron más, daba la clase dominical, se alegraba mucho de que él estaba dando la clase dominical ya. Entonces, y llegaba acá y él siempre traía algo para usarlo en la obra. Compraba aquí cosas que a él le gustaba apoyar la obra, no tanto económicamente como en su persona. Por ese tiempo la célula se volvió una misión allá en Cañizo, y después de eso se volvió una iglesia ya aquí en la ciudad de Martínez de la Torre. Y hubo un tiempo un poco difícil para nosotros porque se quedó sin carro. Él siempre tenía 1 o 2, siempre, pero estábamos pagando una propiedad y entonces pues se quedó. En ese tiempo nos quedamos sin carro. Él le tenían prohibido hacer esfuerzos. Le tenían prohibido caminar mucho. Le tenían prohibido, pues, sobre todo cargar cosas pesadas o pues subir y él lo hacía. Escaleras o subidas, ¿no? Entonces, en ese tiempo que nos quedamos sin carro, sucede que empieza lo de la iglesia, a tener que acondicionar el lugar y todo eso. Y yo no me imaginé que a él no le importó lo que sabía. Él le podía dar otro infarto, le podía dar el infarto terminal. Los doctores le habían dado un límite de vida y ya la había rebasado ya años, ¿no? Y él así se cargaba las maderas, se cargaba lo que le hacía falta, las herramientas para subir esa subida, y era un tiempo de mucho sol, de mucho calor. Y Dios es tan grande que no le dio un infarto. Él pudo se derruchaba, subía y bajaba, hizo todo lo que pudo, hasta donde pudo, porque también luego se contrató una persona que le ayudaba en lo que estaba haciendo. Y pues Dios estaba cumpliendo, o él estaba cumpliendo sus sueños, y se sentía feliz. Pero en eso ya pasa el tiempo y se tiene él que ir Pues como él constantemente se tenía que estar checando, él tenía su carnet de citas, pues ya llegó el tiempo de sus citas allá en Estados Unidos, y ya se queda la iglesia, me quedo yo nada más de encargada, y se va él. Recuerdo que estaba tan contento con la obra que dijo: ahora no voy a tardar. Máximo, pienso tardarme 15 días, pero máximo, sí, porque me hagan algún estudio o algo, tal vez 1 mes. Porque siempre se tardaba 3 meses, hubo una vez que se tardó 6. Entonces dice:
yo me voy a venir rápido. Quiero estar aquí y quiero estar contigo. Y sucede que casi cuando ya se iba a venir, se viene la pandemia.